Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un filósofo que vivió hace más de 2000 años, pero cuyas ideas siguen siendo muy útiles para entender problemas actuales. Y sí, estamos hablando de Aristóteles. Todos usamos redes sociales, buscamos likes, vemos influencers y muchas veces nos comparamos con otras personas. La pregunta es, ¿qué pensaría Aristóteles sobre todo esto? Para responderla, vamos a ver quién fue, cuáles eran sus principales ideas y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Al final van a ver que, aunque vivió hace muchísimo tiempo, muchas de las cosas siguen teniendo sentido hoy. Primero conozcamos un poco de su historia. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en una ciudad llamada Estagira, en Grecia. Desde joven estudió en la Academia de Platón durante unos 20 años, aunque admiraba mucho a su maestro. Con el tiempo empezó a desarrollar ideas propias y a pensar diferente en varios aspectos. Después fundó su propia escuela filosófica, llamada el Liceo. Allí enseñaba caminando con sus alumnos mientras discutían distintos temas. Por eso, muchas veces se lo conoce como los filósofos paripatéticos. Además de filosofía, Aristóteles investigó biología, política, lógica, astronomía, física y muchas ciencias. Fue uno de los pensadores más importantes de la historia, porque intentó comprender prácticamente todo lo que existía. Ahora hablemos un poco de su teoría. Para Aristóteles, todo en la naturaleza tiene una finalidad o un propósito. En el caso de los seres humanos, ese propósito es alcanzar la felicidad. Pero cuando él hablaba de felicidad, no se refería a sentirse bien un rato o pasar un momento divertido. La felicidad o eudamonía significa vivir plenamente, desarrollar nuestras capacidades y convertirnos en buenas personas. Para lograr eso, no alcanza con tener dinero, fama o miles de seguidores. Lo importante es actuar correctamente y desarrollar virtudes como la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la justicia. Si pensamos en la actualidad, muchas veces creemos que ser exitoso significa tener muchos seguidores o recibir cientos de me gusta. Aristóteles probablemente diría que eso no garantiza una vida feliz. Otro aspecto muy importante es su método. A diferencia de otros filósofos, Aristóteles creía que el conocimiento comienza observando la realidad. Primero observamos, después analizamos, comparamos, usamos la lógica y finalmente llegamos a una conclusión. No aceptaba las cosas solamente porque alguien importante las dijera. Si trasladamos esa idea a las redes sociales, muchas veces compartimos noticias falsas o creemos cualquier información sin verificarla. Aristóteles seguramente nos diría que antes de compartir una noticia debemos investigar si es verdadera. Es decir, usar la razón antes de actuar. Ese consejo sigue siendo muy importante hoy en día. Llegamos a uno de los temas más conocidos de Aristóteles, la ética. Él decía que la virtud está en el justo medio. Eso significa que los extremos suelen ser malos. Por ejemplo, usar las redes sociales durante todo el día puede afectar nuestra salud, nuestros estudios y nuestras relaciones. Pero tampoco sería necesario eliminarlas completamente. El punto es encontrar un equilibrio. Podemos utilizarlas para estudiar, comunicarnos con amigos, aprender cosas nuevas o entretenernos, pero sin que controlen nuestra vida. Aristóteles también decía que las personas construyen su carácter mediante los hábitos. Si todos los días hacemos cosas positivas, terminamos siendo personas responsables. Pero si nos acostumbramos a perder el tiempo, a actuar impulsivamente o a depender de la aprobación de los demás, también formamos hábitos negativos. Por eso, la ética de Aristóteles sigue siendo actual. Nuestras decisiones diarias van formando la persona que seremos en el futuro. Hoy muchas personas comparan su vida con las de influencers o sienten que valen más si reciben muchos me gusta. Eso puede generar ansiedad, baja autoestima y la necesidad constante de aprobación. Desde la mirada de Aristóteles, la felicidad no depende de la opinión de los demás, sino de nuestras acciones y de cómo desarrollamos nuestras virtudes. En otras palabras, no somos mejores personas por tener más seguidores. Somos mejores personas cuando actuamos con responsabilidad, respeto, justicia y prudencia. Después de conocer a Aristóteles, podemos entender por qué sigue siendo uno de los filósofos más importantes de la historia. Su pensamiento nos invita a observar la realidad, usar la razón y no dejarnos llevar solamente por las apariencias. También nos enseña que la felicidad verdadera no depende del éxito inmediato, ni de la aprobación de otras personas.
Depende de construir buenos hábitos, actuar con virtud y encontrar un equilibrio en nuestra vida. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que les haya servido para conocer mejor a Aristóteles y para pensar cómo sus ideas todavía pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos del mundo actual. Hasta la próxima.